Saludos cordiales, estimada magíster. Soy Evelyn Zarzosa. Somos el grupo número 7. Pues a través de esta exposición queremos compartir con usted nuestro proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto STEAM que se basa en el desarrollo de un anómetro casero, ¿sí? Pues un anómetro casero es un medidor de viento casero y bueno, el propósito de este proyecto es diseñar y construir un medidor de viento utilizando materiales reciclables, accesibles y simples. Mediante esta actividad, lo que se desea, lo que se busca es que los estudiantes comprendan cómo el aire puede moverse y a través de esto puede ejercer una fuerza que provoca el giro de los vasos del medidor, permitiendo así medir las revoluciones del viento y además, no solo se va a entender con esto el concepto del viento y la precisión, sino también lo que se va a hacer es cuantificar las revoluciones por minuto, asociando así tanto la teoría, la práctica y la observación. ¿Por qué escogimos este proyecto? Porque STEAM lo que busca es que se integre diferentes comprensiones interdisciplinarias, que los estudiantes busquen aplicar conocimientos como ciencias naturales, desarrollo de habilidades en el diseño, tecnología, matemáticas y así también aprender a aplicar las teorías en situaciones prácticas. Es lo que se desea, que haya una exploración dinámica en el viento, la precisión atmosférica y también física. De esta manera, ellos van a permitir medir la velocidad, ¿sí? STEAM, como bien estábamos diciendo, está conectado con los conocimientos. Tiene mucha relevancia en este contexto nuestro proyecto, ya que está puesto de referencia diversas disciplinas mediante un desafío práctico, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la ciencia, estudia los fenómenos naturales como el viento y la precisión atmosférica, también el impacto que tiene al medir el medio ambiente, perdón. La tecnología y la ingeniería se ven también presentes, ya que los estudiantes tienen que diseñar y construir un estereotipo, un ejemplo de cómo funciona y se desarrollan así las diferentes capacidades. En la tecnología, pues ellos están usando diferentes herramientas y materiales para construir este tipo de dispositivo. Eh, de esta manera también se ve de relieve lo que es el arte, lo que tiene que ver con el proyecto STEAM, el arte, ya que ellos tienen que personalizar de manera estética, con los materiales que tienen, este anómetro. ¿Sí? Ellos tienen que poner un diseño y ponerle diferentes características donde se va a ver involucrado el arte. También se ve involucrado lo que es la matemática. ¿Por qué? Porque se va a ver el cálculo de las revoluciones por minutos y también esta se tiene que hacer una conversión de unidades. Entonces, de esta manera se pone presentes sus capacidades como el ser creativos, el poder diseñar este dispositivo, el poder de esta manera ellos van a estar desarrollando diferentes habilidades técnicas. Proyectos como este están usando esta metodología STEAM y hacen que los estudiantes desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo, teniendo una experiencia completa al vincular la teoría y la práctica, que son muy importantes en las competencias educativas para el siglo XXI. Pues a continuación mi compañera va a continuar abordando lo que son los antecedentes de nuestro proyecto. Gracias. Antecedentes y fundamentos teóricos. La investigación previa. La medición del viento es un campo clave dentro de la meteorología y la educación científica, y en los últimos años diversos estudios y proyectos educativos han demostrado el valor de utilizar dispositivos como los anemómetros en el aula. La importancia de los anemómetros y otros dispositivos de medición de viento se ha destacado en investigaciones que exploran su uso para mejorar la comprensión de conceptos físicos y meteorología. Estudios como los de Suleiman y Capelle demuestran la importancia de los anemómetros en la educación y su capacidad para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo de conceptos científicos. Nuestro proyecto se centra en un diseño accesible y accesible, sin equipo avanzado. Estos estudios destacan el valor de los proyectos educativos, que integran la construcción de dispositivos como el anemómetro, permitiendo a los estudiantes no solo comprender principios científicos, sino también aplicar sus conocimientos en un
Contexto práctico. Estos proyectos promueven el aprendizaje activo y favorecen el desarrollo de habilidades técnicas y de colaboraciones esenciales para el éxito en el ámbito académico y profesional. Marco teórico. El proyecto de construcción de un anemómetro casero es fundamental en varios conceptos científicos clave, los cuales permiten comprender el fenómeno del viento y la manera en que se mide su velocidad. En primer lugar, es fundamental entender qué es el viento. El viento es el movimiento del aire que se genera debido a diferencias de la presión atmosférica. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que el aire ejerce sobre la superficie y varía según factores como la temperatura, la humedad y la altitud. El proyecto se basa en la dinámica de fluidos y la mecánica rotacional. El viento, generado por diferentes presiones atmosféricas, mueve las tazas del anemómetro. La medición de revolución por minuto permite calcular la velocidad del viento aplicando la ecuación del Bernoulli y las leyes de conservación de la energía. El proyecto está fundamentado en las teorías de aprendizaje basado en los proyectos BBL y el diseño de ingeniería. El aprendizaje basado en proyectos permite que los estudiantes aprender a través de la experiencia práctica, lo que les ayuda a comprender, a mejorar los conceptos teóricos. El diseño de la ingeniería, como en el que implica la construcción de un anemómetro, fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas, habilidades fundamentales para el desarrollo académico y profesional. Metodología del proyecto, un enfoque práctico. Tenemos lo que es la investigación inicial, estudio de los principios del viento, presión atmosférico y funcionamiento de los anemómetros. Diseño y planificación, creación de un diagrama y plan de construcción con materiales sencillos. Construcción del prototipo, ensamblaje del anemómetro usando vasos de cartón, pajicas, chinchetes o un lápiz. Pruebas iniciales, evaluación del funcionamiento con un ventilador para simular el viento. Ajustes y mejoras. Modificaciones en el diseño para optimizar la estabilidad y la presión. Pruebas finales. Mediciones en exteriores para registrar RPM y velocidad del viento. Presentación. Comunicación de los resultados de la investigación, construcción y las conclusiones finales del proyecto. Diseño y prototipado. En este proyecto se desarrolló el diseño y prototipado de un anemómetro casero, un dispositivo sencillo utilizado para medir la velocidad del viento. El proceso inició con la conceptualización del modelo, identificando cómo debía funcionar y qué materiales serían ideales para su construcción. Se eligió un diseño basado en el anemómetro de tazas, donde varios recipientes giran alrededor de un eje central impulsados por el viento. Para construir el prototipo, los estudiantes comenzaron con la selección de materiales accesibles y económicos, como vasos de cartón, pajitas, unas chinchetas, una grapadora y un lápiz con goma de borrar. Estos elementos permiten crear un dispositivo funcional sin herramientas avanzadas. Luego se realizó un dibujo del diseño representando la ubicación de las tazas en el eje de rotación y los soportes. Este diagrama ayudó a visualizar la estructura final y planificar el ensamblaje. En la fase de construcción, los estudiantes fijaron las tazas de cartón a las pajitas y las unieron al eje central. Usando las chinchetas, la goma de lápiz actuó como soporte y permitió que el eje girara con libertad. Durante este proceso fue fundamental equilibrar correctamente la estructura para asegurar un giro estable con el viento. Finalmente, se sugiere registrar en esta etapa un video o fotos mostrando paso a paso el ensamblaje del anemómetro y su funcionamiento final. Experimentación y pruebas. Una vez completado el prototipo, los estudiantes pasaron a la fase de experimentación y pruebas. El objetivo era probar la efectividad del anemómetro y medir la velocidad del viento de manera precisa. Observando las revoluciones de las tazas del anemómetro, las pruebas se realizaron bajo las siguientes condiciones, que fueron la prueba inicial, que sería en primer lugar los estudiantes probaron el anemómetro en condiciones controladas, utilizando un ventilador para simular viento, colocaron el anemómetro frente al ventilador y midieron cuántas revoluciones por minuto realizaban las tazas. Se utilizaron diferentes velocidades del ventilador para observar cómo variaba la cantidad de revoluciones en función de la intensidad del viento. Prueba del aire libre.
Posteriormente, el anemómetro fue probado en el aire libre, donde los estudiantes observaron cómo las tazas graban el viento natural y pueden medir así la velocidad contando las revoluciones de las tazas en un minuto y calcularon la velocidad aproximada del viento, comprobando los resultados con los valores teóricos de la velocidad del viento para la zona. Resultados y observaciones clave. Como se puede visualizar en el gráfico, el anemómetro respondía a las variaciones en la velocidad del viento en prueba controlada. Y también que a medida de la velocidad del ventilador aumentaba, el número de revoluciones por minuto de la taza también aumentaba de manera proporcional. También se puede visualizar que ayudando a comprender cómo el dispositivo respondía a los factores ambientales reales y cómo los estudiantes registraban los RPM para obtener la velocidad del viento. En conclusión, este proyecto de construcción de anemómetro casero permitió a los estudiantes observar cómo el viento y la presión atmosférica afectaban el movimiento de las tazas del dispositivo. Aunque las mediciones obtenidas en condiciones de viento variable fueron algo menos precisos, y a la vez el anemómetro proporcionó resultados útiles para entender el concepto de medición de la velocidad del viento. Además, los ajustes realizados en el diseño del eje mejoraron la estabilidad y la precisión del prototipo. Los estudiantes también lograron vincular los conceptos científicos de presión atmosférica, viento y dinámica de fluido con un dispositivo funcional, lo que le permitió aplicar de manera práctica lo aprendido en clases de la materia de ciencias naturales. Discusión, interpretación y limitaciones. En la interpretación, los resultados confirmaron que el anemómetro casero puede medir el viento de forma aproximada. Las relaciones lineales observadas con el ventilador destacaban la efectividad del diseño, aunque la precisión disminuye con la variedad del viento natural. Por ejemplo, en un día normal el viento era de 20 a 25 RPM. Cuando el viento era más fuerte, más variable, llegaba a un 30 a 35 RPM. Limitaciones. En las limitaciones con el dispositivo hubo varias limitaciones que afectaron las precisiones y consistencia de las mediciones. Una de las principales limitaciones fue la variabilidad del viento natural. A diferencia del flujo constante del aire generado por un ventilador, el viento al aire libre cambiaba constantemente de dirección e intensidad, lo que dificultaba la obtención de mediciones precisas y a su vez el anemómetro al estar diseñado para medir la velocidad de forma directa a través de las revoluciones de la taza, se ve influenciado por estos cambios en el viento, lo que provocó que las mediciones fueran más erráticas y menos confiables en condiciones de viento variable. Aunque el dispositivo en sí seguía siendo útil para medir la velocidad del viento de manera aproximada, la variable del viento natural resultó ser una limitación significativa en cuanto a la precisión y a su vez de los datos obtenidos. Otra de las limitaciones importantes fue la estabilidad del prototipo. Durante las primeras pruebas se observó que las tazas de anemómetros no giraban de manera uniforme, lo que debió a un desequilibrio en el eje. Este problema se presentó especialmente cuando el viento era más fuerte y variable, lo que afectó la precisión de las mediciones. Para solucionar este inconveniente fue necesario hacer ajustes en el diseño del eje, equilibrando las tazas y asegurando que pudiera girar libremente. A pesar de estos ajustes, el hecho de que el prototipo haya requerido modificaciones para mejorar su estabilidad, subrayado que los dispositivos caseros pueden estar enfrentando dificultades en términos de precisión y estabilidad cuando se somete a las condiciones reales de la prueba. Además, la precisión limitada del anemómetro casero también constituye una limitación inherente al diseño. Si bien el dispositivo cumplió con sus funciones básicas
de medir la velocidad del viento, también su capacidad de proporcionar medición exacta en inferior a lo del anemómetro comerciales que están equipados con sensores avanzados y mecanismos más precisos. Esto sugiere que aunque el proyecto ofrece una excelente oportunidad educativa, no se debe esperar que el anemómetro casero ofrezca una precisión comparable con los dispositivos más sofisticados. Finalmente, el rango de limitaciones de medición también fue una limitación significativa, por lo que el anemómetro casero funcionó o proporcionó bien para medir viento moderado, pero no a medida que la velocidad del viento aumentaba, las tazas no podían girar lo que es suficientemente rápido para registrar la RPM de manera precisa. Esto indica que el anemómetro casero tiene un rango de limitación de medición, lo que puede restringir su efectividad en condiciones de viento más fuerte. Continuamos con este tema, que es el último, conclusiones y futuras implicaciones. Como conclusiones generales, tenemos que el proyecto del anemómetro casero permitió demostrar que es posible construir una herramienta funcional para medir la velocidad del viento, utilizando materiales accesibles y de bajo costo. Esto especialmente es valioso dentro del ámbito educativo, ya que muestra que la experimentación científica no siempre requiere de instrumentos profesionales o costosos para entender conceptos claves. Uno de los hallazgos más importantes fue comprobar cómo un dispositivo aparentemente sencillo puede ayudar a visualizar fenómenos físicos como el movimiento del aire, la resistencia, la rotación y la transferencia de energía. Como hallazgos claves, tenemos aquí 3 puntos: hallazgos claves, implicaciones futuras y potencial estímulo. Como hallazgo clave, entre los principales hallazgos se puede destacar comprensión práctica de principios científicos, desarrollo de habilidades y manuales cognitivas, identificación de limitaciones reales en la medición y fenómeno del trabajo colaborativo. Se aplican conceptos como velocidad angular, fuerza del viento, resistencia del aire y medición experimental. La construcción del dispositivo permitió trabajar motricidad fina, resolución de problemas y pensamiento lógico y creatividad. El proyecto hizo evidente que el diseño de los materiales y las condiciones ambientales influyen en la precisión del instrumento, ¿verdad? En este proyecto demostró la eficacia del anemómetro casero aplicando conceptos científicos de forma práctica, aunque con limitaciones en la presión ante vientos variables. Tenemos implicaciones futuras. Este trabajo abre puertas a futuras investigaciones para mejorar la precisión y estabilidad de anemómetros caseros y explorando nuevos materiales o tecnologías. El proyecto mejora tenemos varias líneas de mejoras e investigación, entre ellas mejorar la precisión, incorporación de la tecnología, prueba en distintos ambientes, creación de nuevas versiones y análisis estadísticos. Mejora de la precisión, tenemos que ir probando diferentes materiales como el plástico más rígido, rodamientos o capas simétricas para reducir la fricción y mejorar la uniformidad del giro. Incorporación de tecnología, integrar sensores digitales, ¿verdad? Sensores de efecto, módulos, etc. Pruebas de distintos ambientes. Evaluar el funcionamiento del anemómetro en zonas abiertas. Creación de nuevas versiones, diseñar modelos más grandes, más pequeños o especializados para ciertos tipos de vientos. Análisis estadístico, realizar múltiples mediciones, promedios, gráficos y comparaciones con aplicaciones móviles. Y por último tenemos la potencial STEAM, que es excelente base para estudios sobre la medición del viento y su aplicación en la energía eólica y otras tecnologías renovables, fomentando el desarrollo de de ingenieros y científicos del futuro. Este proyecto es especialmente relevante dentro del enfoque STEM,
porque integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Ejemplo en ciencia, comprensión del viento, la dinámica del aire y el método experimental. En tecnología, podemos ver que es la posibilidad de incorporar sensores, softwares, dispositivos electrónicos. En ingeniería, el diseño, la construcción, la evaluación y mejora del anemómetro. En arte, la personalización estética del dispositivo, la infografía, el diseño del experimento. Y la matemática, que es el cálculo de rotación por segundo, promedio, gráficas y velocidad del viento. Además, el estudio del viento se relaciona con áreas de gran importancia actual como la energía eólica, el cambio climático, la meteorología y el diseño de tecnologías renovables. Esto inspira a los estudiantes a interesarse